Bona nit, buenas noches, benvinguts a una nova edició del programa de webinars del secretariat d'ADFs. Amb aquest webinar comencem la tercera temporada de webinars adreçats a les ADFs i al públic en general interessat en el món dels incendis forestals. Aquesta programació de webinars compta amb el suport del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat i amb el suport en l'organització de la Fundació Pau Costa. En aquest primer webinar parlarem del paper de les institucions europees en l'extinció dels incendis forestals i per ell comptem amb la presència del José Almodóvar. José Almodóvar es funcionario del Gobierno de Castilla-La Mancha, a la Consejería de Agricultura, tiene amplia experiencia en la extinción de incendios forestales y en la planificación y ejecución de infraestructuras de prevención. Desde 2006 es técnico de prevención y extinción de incendios forestales en la provincia de Cuenca, donde ha realizado dicha función hasta que recientemente se ha desplazado a Bruselas como experto nacional destacado en la Dirección General de Protección Civil y Operaciones y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, concretamente en la unidad de preparación donde coordina actividades de formación y ejercicios de protección civil de incendios forestales. Buenas noches, Pepe. Hola, buenas noches a todos. Bueno, bienvenido a este webinar. Cuando quieras, puedes empezar. Empezamos. Yo te oigo perfectamente. Si te parece, empezamos con la presentación. Muy bien, perfecto. Pues vamos allá. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Como ya ha comentado Miquel, yo estoy ahora mismo destacado en Bruselas, en la dirección general que se llama ECO, que es la dirección general que lleva todos los temas de emergencias. Y bueno, voy a contaros un poco cómo se vive desde aquí todo el tema de la extinción de incendios forestales o el tema de los incendios forestales en general. Vamos a hablar un poco cómo se enmarca esto en las instituciones europeas y también las misiones internacionales más importantes de incendios forestales que ha habido en los últimos años. Voy a tratar de ir lo más rápido y alegre posible para que no sea muy pesada esta charla. Es una charla un poco densa, voy a tratar de tocar los temas superficialmente y cualquier duda que tengáis, pues me hacéis la pregunta y la respondemos al final. Y así que si os parece bien, empezamos. Y voy a empezar con una pequeña introducción, muy simple. Prometo que será solo un minuto. Y es exactamente... ¿De qué hablamos cuando hablamos de Bruselas? Porque, bueno, aquello de las instituciones europeas para los que hemos estado a pie de incendio quedan un poco lejos y realmente hay bastante desconocimiento, tanto de ellos hacia nosotros, pero también de nosotros hacia ellos, con lo cual no nos podemos quejar demasiado. ¿Qué es exactamente Bruselas? Bueno, pues voy a pensar un minuto en esto. Prometo que va a ser exclusivamente un minuto. Y voy a poner un ejemplo. No sé si os acordáis cuando, con todo este tema del cambio de hora, que se habló de la posibilidad de que se acababa el cambio de hora. Y había titulares en las noticias como el que os acabo de poner aquí en la presentación. Se acaba el cambio de hora. Bruselas suprime el horario de invierno. Y a mí, por lo menos, en estos grupos de WhatsApp que tienes con los amigos o con la familia, siempre se comentaba algo así como, esto es así porque lo ha dicho Bruselas y todo el mundo a callar. Bueno, pues no es así. Mi percepción es que pensamos que las instituciones europeas son una única institución y que además tienen muchas más competencias de las que realmente tienen. Pues en realidad no es solo una. Y sus competencias, pues como los de cualquier administración, son bastante limitadas. Las tres instituciones básicas de la Unión Europea, hay más, pero las tres básicas son estas tres que os pongo aquí. Tenemos la Comisión Europea, que es la típica foto con las banderas que aparece siempre que hay una conexión hablando de Bruselas. Aparece esta foto que podéis ver aquí de la Comisión Europea.
La Comisión Europea representa los intereses de la Unión Europea en su conjunto. Por otro lado, tenemos el Parlamento Europeo, que es este gigantesco hemiciclo que podréis haber visto alguna vez también en televisión, que representa a los ciudadanos europeos, al pueblo. Y también tenemos el Consejo de la Unión Europea, que es quizá la institución menos conocida y que representa a los intereses de los gobiernos de los estados. Luego, por un lado, tenemos los intereses de la Unión Europea en sí, los intereses de los ciudadanos y los intereses de los estados miembros. ¿Por qué estoy soltando este rollo? Porque al final del todo vamos a hablar un poquito cómo se toman las decisiones y cómo influyen las instituciones europeas en la extinción de incendios forestales. Bueno, pues básicamente, en resumen, se puede decir que la Comisión Europea, donde yo trabajo, donde yo estoy destacado ahora, es la que propone hacer cosas, pero las decisiones la toman los ciudadanos europeos, es decir, el Parlamento, y los países miembros, es decir, el Consejo. La Comisión propone y los otros dos instrumentos deciden. Luego, esto es un titular que rescaté de la prensa hace unos meses, esto de que se acaba el cambio de hora, estaría mucho mejor ponerlo de esta manera, que Bruselas propondrá la desaparición del cambio de hora y que esta medida tiene que ser aprobada por la Eurocámara, es decir, el Parlamento, y por los Estados miembros, es decir, el Consejo. Bueno, pues ya tenemos un poco más o menos claro cuál es el papel de la Comisión en los incendios forestales y también cuál es el papel de los que finalmente toman las decisiones, que son el Parlamento y el Consejo. Bueno, la Comisión Europea es una institución bastante grande, con una serie de direcciones generales. Las direcciones generales son el equivalente a nuestros ministerios. Lo que a nivel estatal tenemos ministerios, lo que serían consellerías para Cataluña, aquí se llaman direcciones generales. Y los incendios forestales están divididos como otra serie, como pasa por ejemplo en Cataluña. Está por un lado la prevención de incendios forestales, está en una dirección general, y la extinción de incendios forestales está en otra dirección general. En el caso de la extinción de incendios forestales está muy claro. Pertenece a una dirección general que se llama ECO, donde yo estoy trabajando ahora, emergencias y operaciones de ayuda humanitaria. Ahí es donde pertenece la extinción de incendios. Con la prevención está algo más repartido. El grueso de la prevención se lleva en una dirección general que se llama Environment, medio ambiente, pero también hay otra serie de instrumentos que también realizan actividades de prevención. Prevención entendida como gestión forestal, y quizá tampoco quiero levantar aquí el debate de qué debe ser o no debe ser prevención, pero la gestión forestal, digamos, está algo más repartida en varias direcciones generales, mientras que la extinción está clarísimo que está solo en la Dirección General de ECO. Bueno, pues voy a hablar un poquito de extinción, porque la prevención de incendios forestales, entendido como gestión forestal, no hay una política europea de prevención de incendios forestales, de gestión forestal, porque digamos que la famosa política agraria común es en realidad una política agrícola común. No hay un mandato para realizar una política forestal común. Y por eso el tema de prevención, básicamente, y esto es muy, muy, muy general, con lo cual es posible que si algunos tenéis experiencia en las instituciones europeas, automáticamente levantéis la mano y me digáis que eso no es así exactamente. De forma muy general, se puede decir que las actividades de prevención que se realizan desde aquí es apoyar y cofinanciar las actividades de prevención de cada país. Es decir, la Unión Europea cofinancia tratamientos silvícolas preventivos y actividades de prevención de incendios forestales que se realizan en los Estados miembros, como puede ser España, como puede ser cualquier otro país. Básicamente, los que trabajáis con temas de tratamientos silvícolas, la inmensa mayoría de los tratamientos silvícolas que se realizan a día de hoy en España están cofinanciados por la Unión Europea. Pero básicamente la labor de las instituciones europeas es precisamente apoyar esas políticas forestales de cada país.
Con la extinción es diferente, porque hay un mandato detrás. A través del Tratado de la Unión Europea hay un artículo, el famoso artículo aquí famoso 196, en el que se habla que la Unión fomentará la cooperación entre los Estados miembros para prevenir, proteger y coordinar frente a catástrofes naturales o de origen humano. Es decir, la Unión Europea tiene un papel frente a emergencias, y una de esas emergencias son los incendios forestales. Los incendios forestales se enmarcan dentro de toda la protección civil aquí en las instituciones europeas. Es decir, no hay una dirección general específica para incendios forestales, sino que es una operación más de protección civil. Todas las operaciones de protección civil se engloban aquí en la Dirección General ECO. Bueno, pues los incendios forestales es una parte más de lo que se llama el Mecanismo Europeo de Protección Civil, que es como la Unión Europea responde a las operaciones de emergencia y protección civil. ¿Qué es exactamente esto del Mecanismo Europeo de Protección Civil? Que si busquéis un poco en Internet tenéis que buscarlo por sus siglas en inglés, que es el UCPM, el UCPM. Nosotros hablaremos del mecanismo, porque suena mucho mejor en castellano hablar del mecanismo. Pues este mecanismo, ¿qué es exactamente? El Mecanismo Europeo de Protección Civil es una respuesta coordinada ante emergencias de protección civil de 34 países. Y no me he equivocado, he dicho 34. Son los 28, todavía 28 países de la Unión Europea, más 6 países asociados. Es decir, en este Mecanismo Europeo de Protección Civil también interviene Islandia, Noruega, Serbia, Macedonia, Montenegro y Turquía. Es decir, en materia de protección civil hay todavía mucha más unión y este mecanismo se han unido a él 6 países que están fuera de la Unión Europea, pero que quieren participar en este mecanismo de protección civil. Estos países, algunos son candidatos a incluir en la Unión Europea, pero otros, por ejemplo, como Noruega, no lo es. No tiene ningún interés en participar en la Unión Europea, pero quieren participar en este mecanismo de protección civil. Es decir, la protección civil es capaz todavía de unir muchas más cosas que la pura política europea. ¿Cómo funciona este mecanismo de protección civil? En realidad es bastante lógico y sencillo. Voy a tratar de resumirlo en un par de frases. Cuando un país tiene una emergencia, por ejemplo, de incendios forestales, cuando un país está sufriendo un incendio forestal muy importante o tiene un episodio importante de incendios forestales, pide ayuda internacional. Esa ayuda internacional la puede pedir a varios sitios y uno de ellos es la Unión Europea. Pide ayuda a la Unión Europea a través de un centro de coordinación que tiene 24 horas abierto, que luego hablaremos de él. Este centro de coordinación disemina esa petición de información a todos los países participantes en el mecanismo. Es decir, manda ese mensaje que le llega al centro, lo manda a todos y cada uno de los países del mecanismo. Estos países estudian esa petición de ayuda y ofrecen capacidades, ofrecen medios, ofrecen material, digamos, responden a esa solicitud de ayuda. Y posteriormente el país que solicita ayuda decide cuál de todas esas ofertas que le han ofrecido esos 34 países es conveniente para ellos. Y ese es el sistema. Ese es el sistema explicado en 2 frases. Todo esto va a través de una serie de plataformas oficiales y a través de documentos oficiales. Y la verdad es que es un mecanismo algo complejo, pero está bastante bien engrasado. Si os fijáis en el gráfico de la derecha, podéis ver todas las peticiones de asistencia que ha habido desde el año 2007, las veces que se ha pedido asistencia a través de este mecanismo. Y podéis ver que el 30% de las peticiones de asistencia es por incendio forestal. El quesito gordo
Para que nos entendamos, y lo veis bien claro en el gráfico, el quesito gordo corresponde a incendios forestales. Es decir, a día de hoy, los incendios forestales es la emergencia más recurrente para este mecanismo. Esto hace unos años no era así, pero ha ido aumentando con el paso del tiempo. Y a día de hoy, la emergencia más importante del mecanismo son los incendios forestales. Aquí tenéis un mapa, no voy a insistir mucho en esto, de las últimas activaciones, las activaciones del mecanismo en los últimos años. Como veis, prácticamente se ha activado en casi todas las partes del mundo. Fundamentalmente se activa en Europa, pero también se ha activado en América, en Sudamérica, en Asia, África. Si nos centramos en incendios forestales, la mayoría de activaciones son en Europa, como es lógico. Pero ha habido una activación hace un par de años en Chile, hablaremos un poquito de esto, y también ha habido activaciones en Georgia, en Túnez, en países de fuera de la Unión Europea, donde han pedido asistencia en materia de incendios forestales. Luego insistiremos un poco. Bueno, ¿qué hace el mecanismo este europeo? ¿Qué es exactamente? No es solo un mecanismo de respuesta ante incendios forestales, también contempla actividades de prevención, y en este caso, y sí que conviene precisar, hablamos de prevención entendida como valoración de riesgos o como mapas de peligro de incendios. No dejamos a un lado la gestión selvícola, los tratamientos selvícolas, como hemos dicho, los lleva otras direcciones generales. Hace actividades de preparación, y ahora ahondaré un poquito en esto, porque preparación es un término que no usamos en España, pero sin embargo refleja muy bien el tipo de actividades que son todo el entrenamiento, la formación, los simulacros, los ejercicios, todo eso es preparación. Y aquí hay varias unidades que se dedican exclusivamente a eso. Y por otro lado, la parte más llamativa, la que más nos gusta a todos, a los más frikis sobre todo, es el tema de respuesta. Pero voy a hablar un poquito de preparación, porque es bastante interesante ciertas cosas que se hacen aquí, referente a preparación. Tenemos un programa de formación y ejercicios, como puede haber en cualquier administración, como puede tener la Generalitat de Cataluña, como puede tener Castilla-La Mancha, como puede tener el Ministerio. Ahora hablaré un poquito de él. Se hace también un programa de intercambio de expertos que a partir de este año se va a centrar especialmente también en los incendios forestales, es decir, a través de este programa, pues cualquier experto de cada país puede visitar a los demás o puede juntarse en una sala e intercambiar experiencias. Es bastante interesante este programa. Y luego tenemos una serie de proyectos que aquí se llaman Prevention and Preparedness, de prevención y preparación, una serie de proyectos que se cofinancian directamente. Por ejemplo, el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña anualmente concurre a esta convocatoria y siempre se lleva uno o dos proyectos suyos, se llevan esta financiación de la Dirección General ECO, financia pues, los proyectos que ellos llevan. Hay algunos muy interesantes de interfaz urbano-forestal, hay otros de análisis de riesgos, en fin. Y la Fundación Pau Costa también está involucrada en varios de estos proyectos. Bueno, dejadme que os comente un poco muy por encima el programa de formación. Este es el programa de formación que hay en el mecanismo y en emergencias en la Unión Europea. Como veis, es bastante complejo, pero lleva funcionando muchos años, está muy bien estructurado. Hay varias formas de entrar en él, dependiendo de si eres un experto, digamos, o perteneces a un módulo. Explicaré más tarde lo que es exactamente un módulo. Si veis aquí, a la izquierda, que pone módulos, los módulos son los equipos de intervención. Si eres miembro de un equipo de intervención, tienes un itinerario formativo. Si eres un experto, tienes otro itinerario formativo. En este programa de formación no se enseña a apagar incendios forestales, nada de eso. Digamos que eso lo aprendemos cada uno en nuestras respectivas organizaciones. No se discute el nivel de conocimientos que tenemos. Cada uno tiene el nivel de conocimiento adecuado a su
organización. En este programa de formación lo que se enseña es coordinación, a coordinarse entre nosotros, a trabajar juntos. Ya lo explicaré más adelante cuando hablemos de las movilizaciones por incendios forestales, a formar parte de los equipos europeos de protección civil o de los equipos europeos de incendios forestales. Eso es lo que te enseñan. Te enseñan simplemente coordinación, no te enseñan incendios forestales. Y bueno, la verdad es que lo pongo como ejemplo porque estaría muy bien tener algo parecido a nivel nacional, tener una estructura similar, una estructura fija, clara, concisa, de cómo podemos coordinarnos entre las diferentes regiones, entre las diferentes administraciones, de cara a los incendios forestales que tengamos en común. Bueno, os dejo un link para que los que os interese realmente este programa de formación podéis echar un vistazo, incluso podéis participar. Últimamente la gente de incendios forestales estamos participando muy activamente en este programa de formación y estamos asistiendo a muchísimos cursos y creo que eso es bastante bueno. Así que os invito a que lo veáis. También hay este programa de formación tiene una parte online, como cualquier curso actualmente. Aquí tenéis tanto el link como un poco la estructura online. Echarle un vistazo, podéis acceder, podéis crearos una cuenta y aquí tenéis una introducción al mecanismo. Es esto mismo que estoy contando yo, pero digamos de una forma mucho más formal. Podéis acceder, podéis hacer esa introducción si queréis saber más sobre el mecanismo. Actualmente se encuentran disponibles desde hace muy poco una versión en francés y otra versión en español, por si queréis consultarlas también. Y en cualquier caso, la versión en inglés es la primera que se hizo y es la que también está disponible por si queréis. En fin, si os interesa más este tema del mecanismo, ahí tenéis el link y podéis crearos vuestra cuenta. Los cursos de formación se dan por toda Europa. Y básicamente aquí tenéis un mapa en Centro Europa. Se dan cursos en Austria, en Alemania, en Suecia, en Italia. En cada país se da un curso, incluso algunos cursos se dan en diferentes países. En Europa occidental, es decir, cerca de nosotros, a día de hoy no se da ningún curso. No hay cursos en Francia, ni en España, en Portugal. Y bueno, pues es un tema que tampoco quiero entrar en él, pero espero que en un futuro haya mayor implicación de los países mediterráneos en este tipo de cursos. ¿Y quién atiende a esos cursos de formación? Pues en primer lugar la gente de los países miembros del mecanismo, es decir, nosotros, la gente de las instituciones europeas, es decir, el personal propio de la comisión suele asistir, pero también se invitan a gente de los países vecinos, porque al fin y al cabo son un público objetivo que está muy bien que se forme. También gente de las agencias de Naciones Unidas, con la cual se colabora estrechamente, y también gente de otras organizaciones internacionales, como puede ser la Federación Internacional de Cruz Roja, la Organización Internacional de Migración, etc. Y todos esos son los que, si alguno tenéis oportunidad de asistir a esos cursos, coincidiréis allí, coincidiréis con gente de diversos países, de diversas instituciones, y la verdad es que los cursos, personalmente, a mí me gustan mucho, y sobre todo comparados con los cursos que tenemos a nivel nacional, están muy bien. Así que os invito a todos a que participéis. Son cursos intensos, largos, un poco duros, pero merecen mucho la pena. Bueno, pues este es un mapa con los países que participan, que podéis encontrar en esos cursos. Si alguno tenéis la oportunidad de hacer el curso de introducción, podréis encontraros con gente de Ucrania, con gente de Marruecos, de Israel, de Libia, de Suiza, en fin, muy europeo todo. Más actividades que hacemos en preparación, hacemos ejercicios, lo que siempre hemos llamado en España simulacros. A mí la palabra ejercicio me gusta mucho más y hacemos varios tipos de ejercicios, unos que se llaman de módulos, centrados en operaciones, otros que llamamos full scale, que están centrados no solo en operaciones, sino también es un ejercicio para todas esas capas de la administración que influyen
que intervienen en una emergencia a nivel provincial, a nivel local, a nivel provincial, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel europeo. Todas esas capas y esos protocolos se ponen a prueba durante esos ejercicios full scale. No me enrollo más. Los ejercicios nacieron sobre todo para actividades de búsqueda y rescate, inundaciones y demás, pero desde hace un par de años estamos empezando con ejercicios de incendios forestales. No es fácil, no es nada fácil porque ya sabéis que no es fácil un ejercicio de incendios forestales sin fuego real. Es muy difícil motivar a la gente. Un ejercicio de búsqueda y rescate, hay muchos campos de entrenamiento donde están preparados, donde puedes preparar víctimas, donde puedes hacer un ejercicio realmente motivante. Con incendios forestales, si no hay fuego detrás, es complejo. Pero en ello estamos, y también sabéis que tenemos las quemas como una herramienta para introducir, que podemos introducir también en los ejercicios y crear de esa forma un ejercicio con fuego real. Bueno, todo eso está todavía en proceso. Hay un ejercicio de incendios forestales muy importante, el primero de todos, que vamos a hacerlo este año en Croacia, en el mes de abril, y a ver qué tal será. Pero espero que sea tan bueno como los que se hacen de búsqueda y rescate o de inundaciones. Y allí habrá presencia de casi todos los países mediterráneos y a ver qué tal será. Bueno, este es un mapa de los diferentes ejercicios que se vienen haciendo. Hay bastante actividad alrededor de esto y bueno, no quiero insistir demasiado. Si os parece bien, vamos a hablar de lo que nos gusta a todos, que son las operaciones y la respuesta contra incendios forestales. ¿Cómo funciona allí en Europa? En Bruselas. Pues como os he comentado, hay un centro de coordinación. Un centro de coordinación que está situado en Bruselas, que funciona a las 24 horas del día, todos los días del año, que es lo que se llama el ERCC. Viene por las siglas de Emergency Response Coordination Center y es una central de información como la que podéis tener en cualquier provincia o en la que podéis tener en Barcelona o la que pueda haber en cualquier otra capital de España. Es un centro, allí es muy moderno, con lo cual es muy impresionante, con todas las pantallas, con todo el material que tiene, pero al fin y al cabo no deja de ser más que un centro donde se aglutina toda la información, nada más. Luego también hablaremos de módulos, que son los equipos, que se llaman aquí así, y hablaremos de los expertos. Así que empezamos con el famoso ERCC, el Centro de Coordinación. Ahí tenéis un par de fotos. Ya os he dicho, es bastante moderno, bonito y muy bien equipado. Pero bueno, al fin y al cabo lo único que hace es centralizar y distribuir información. A mí lo que más me gusta de lo que produce, de los diversos, hay una serie de productos que se producen allí a diario, porque hay 3 personas trabajando permanentemente. Lo que más me gusta es los mapas utilizando imágenes satélite. Es un sistema que se llama Sistema Copernicus, que se hace con la ayuda de un centro de investigación que está en Ipsra, en Italia, y se producen imágenes tan impresionantes como esta. Esta que veis aquí es del incendio de este verano, el trágico incendio de Grecia. Os voy a poner alguna imagen más. Estas son de los incendios que tuvimos hace pocos meses en California. Como veis, las imágenes son impresionantes. Y esas imágenes, procesadas un poquito, nos dan este tipo de imágenes. Este tipo de imágenes ya un poco procesadas realmente pueden ser de mucha utilidad en un puesto de mando avanzado. Ya quisiéramos, en cada incendio que tengamos, tener una imagen de estas, porque si os fijáis bien, se ven las zonas más intensas, las zonas menos intensas, las zonas ya extinguidas, zonas por extinguir, e incluso se ven antiguos incendios forestales. Si os fijáis bien, se ven abajo a la izquierda y arriba en el norte también hay algún antiguo incendio. Bueno, el problema es que a día de hoy la frecuencia con la que estas imágenes se producen, es decir, el periodo con el que pasa el satélite no es lo suficientemente bueno como para trabajar a tiempo real en un puesto de mando avanzado con estas imágenes. Pero si pudiésemos disponer de un par de estas imágenes al día
en un puesto de mando avanzado, la verdad es que de cara a las operaciones de extinción sería una grandísima ayuda. A día de hoy solo funciona si el satélite está en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Pero bueno, sí que veo bastante futuro en este tipo de imágenes procesadas en un puesto de mando avanzado de cara a unos pocos años. Os he comentado que había módulos. ¿Qué es exactamente o qué llamamos nosotros un módulo? El módulos es la palabra que ha elegido la Unión Europea para denominar a los equipos de intervención, a las cuadrillas de intervención. Aquí se denominan módulos las cuadrillas de intervención que están previamente registradas. Y para registrarse lo que hay que hacer es acreditar que eres autónomo y autosuficiente. Y pues se sigue un proceso de acreditación, de inscripción, inscribes un módulo en este mecanismo. ¿Qué es exactamente inscribir un módulo? Es realizar una especie de compromiso previo de esa unidad, de esa capacidad, en este caso de incendios forestales, para participar en esas operaciones del mecanismo. Es decir, si España pone un módulo, registra un módulo en el mecanismo, significa que en el caso de emergencia está pre-ofreciendo ese módulo para participar en esa respuesta que puede dar la Unión Europea. Como veis en este mapa, en el caso de España, está abajo, nosotros tenemos, hablando de incendios forestales, tenemos registrados previamente 2 módulos de un equipo de asesoramiento de incendios forestales, tenemos 2. Y me explico, hay un módulo de la Unidad Militar de Emergencias y otro módulo del Ministerio de Agricultura. Es decir, 2 módulos para hacer exactamente lo mismo. Y esto es una pequeña crítica, ya empezamos con las particularidades nuestras. Es un poco contradictorio esto y crea confusión. Y es un poco un sinsentido, pero es lo que tenemos. Tenemos un módulo de la UME, otro módulo del Ministerio, y exactamente su función a priori es exactamente la misma. También tenemos una serie de equipos de extinción de incendios, que son los de la Unidad Militar de Emergencias, y que son nuestros equipos internacionales, los que participan en misiones. Y luego también veis una serie de medios aéreos. Y además viene con un asterisco, es lo que llamamos buffer capacity. Voy a hablar un poquito de eso, de qué es exactamente la buffer capacity. Pero en resumen, tenemos medios terrestres, la UME, tenemos módulos de asesoramiento, 2, y medios aéreos. Y así que voy a centrarme en los medios aéreos. ¿Qué medios aéreos, digamos, hemos ofrecido para participar en el mecanismo? A diferencia de lo que podamos pensar, no son los Canadair del Ministerio. Los Canadair a día de hoy no están incluidos dentro de estos módulos comprometidos previamente, pero durante el verano tenemos una cosa que llamamos la buffer capacity, que podemos traducir en castellano como medios de despacho directo. Es que no es algo fácil de traducir. ¿Qué son exactamente estos medios de despacho directo? Pues digamos que para hacer los incendios forestales tienen características especiales, no son como el resto de emergencias, son diferentes. Básicamente la característica principal de los incendios forestales es que actuamos durante la emergencia. En el resto de emergencias de protección civil, generalmente se actúa después de la emergencia, después del terremoto, después de la inundación, después de la fatalidad. En incendios forestales actuamos durante la emergencia y eso requiere una respuesta mucho más rápida. Para eso se crea esta buffer capacity, que está formada a día de hoy, es una cosa que se hace cada verano. El verano pasado estuve formada por 2 Air Tractor de Castilla-La Mancha en España, y en Italia sí está formada por otros 2 Canadair, por otros 2 FOCA. Bueno, pues en el caso de España contribuye con sus 2 Air Tractor y esa es básicamente nuestra contribución de medios aéreos a día de hoy.
Con respecto a los expertos que os he comentado, cuando se hace un despliegue de medios, cuando se produce una activación del mecanismo y se despliegan medios, junto con todos esos medios, esos módulos que se desplazan a los países, se desplaza también lo que llamamos un UCP Team, un equipo de expertos. Ese equipo de expertos se manda al mismo sitio donde se han mandado esos módulos, es decir, si los módulos se despliegan en Chile, se manda a Chile un equipo de expertos con una serie de funciones. Básicamente, su función es coordinar todos esos módulos desplegados y también realizar labores de asesoramiento y valoración de la situación. Para formar parte de esos equipos de protección civil hay que estar formado en ese programa de formación que os he enseñado previamente. Es decir, una vez que te has formado previamente, puedes participar como miembro de los equipos de protección civil. Y voy a hablar un poquito, si queréis, de las activaciones más importantes por incendios forestales en los últimos años, cómo ha funcionado el mecanismo, cómo hemos participado desde España y un poco cómo ha influido eso en la percepción de incendios forestales que tenemos aquí en Bruselas. Bueno, sin duda la misión que marcó un antes y un después fue Chile. Chile en 2017, como sabéis, hubo un episodio a finales de enero, principios de febrero, hubo un episodio de incendios forestales bastante grande, nada comparable a lo que puede haber aquí en Europa. Y parecía imposible hacer un despliegue de medios por incendios forestales lejos de Europa, pero allí se dieron las circunstancias y allí se mandaron un módulo de España, otro módulo de Portugal y otro módulo de Francia, junto con una serie de ayuda material de otros países y con un equipo de coordinación. En ese equipo de coordinación, pues algunos ya lo habéis oído hablar de ello, estaba Marc Ostelnou y también estaba yo y también había nuestro compañero Rodrigo, también estuvo Rodrigo Álvarez de Traxa, también estuvo allí con nosotros, junto con compañeros de Francia, de Portugal y de Italia. Pues hasta ahora lo importante de este despliegue desde el punto de vista del mecanismo es que empezó a cobrar mucha relevancia el tema de incendios forestales, y porque hasta ahora era impensable hacer un despliegue tan lejos y tan grande por una emergencia como era incendios forestales, como hemos dicho, actuamos durante la emergencia. Pues allí estuvimos 3 semanas y hay un informe técnico que quizá los más pirofrikis lo hayáis consultado ya, podéis consultarlo. Un informe técnico donde participamos todos los expertos, y ese informe técnico tuvo bastante repercusión allí en el país, en Chile. Dimos ruedas de prensa, hablamos contra el Consejo de Ministros, tuvo mucha repercusión. En el caso de Europa no tuvo tanta, porque aunque se invitó a Marc Ostelnou a que fuera allí a Bruselas a contarlo, lo contó y la verdad es que impresionó bastante, hizo una presentación excelente, pero no dejaba de ser algo que ocurría en la otra parte del mundo y costaba mucho pensar que algo parecido ocurriría aquí en nuestra casa. Pero bueno, ya sabéis cómo es esto de los incendios forestales, cómo es esto, las vueltas que da la vida. Y llegó el verano en Europa y en Portugal tuvimos el trágico incendio, o los trágicos incendios de Pedro Grau. Y aquí lo teníamos ya, todos esos incendios del cambio climático, esa 6ª generación, término que acuñó Marc, lo teníamos aquí en España, lo teníamos en la península. Y lo teníamos en nuestra propia casa, dentro de Europa. Y entonces es cuando todo cambió, cuando esa presentación que hizo Marc allí empezó a cobrar sentido. Empezamos a verle todos las orejas al lobo al problema. A raíz de Portugal 2017 no hubo se activó el mecanismo,
no hubo un gran despliegue de medios. Allí estuvieron nuestro Buffer Capacity de España, de Castilla-La Mancha, estuvo allí participando, hubo Canaders de Francia, hubo Canaders españoles, porque España tiene acuerdos bilaterales, y los Canaders también pueden participar en el mecanismo, aunque no están precomprometidos, pueden participar a posteriori. Allí estuvieron toda esa serie de medios, hubo hasta un Canader de Marruecos, pero lo importante de este incendio es que no es tanto el despliegue de medios que se hizo a través del mecanismo, sino lo que significó, y era que de repente los incendios cobraban un papel importantísimo a nivel europeo. Era la emergencia más importante, la más la más trágica y además era la más recurrente. Luego teníamos esa serie de condicionantes que hacen que a día de hoy los incendios forestales sean la preocupación número 1 en esta casa. Como sabéis, el episodio de incendios de Portugal no fue único. Durante el verano hubo varios episodios de incendios, algunos a finales de verano y otros incluso en finales de septiembre, principios de octubre, si no recuerdo mal, con esos episodios, esos incendios en Galicia y Portugal, donde también participaron nuestra Buffer Capacity, donde también participaron hubo activación del mecanismo. Bueno, pues Portugal realizó, después de todos estos episodios de incendios, pidió asesoramiento a través del mecanismo. Como podéis ver, bueno, no lo he explicado, disculpadme, el mecanismo sirve para operaciones de extinción, pero también tiene un apartado legal que es para misiones de asesoramiento. Portugal, de forma muy valiente y admirable, activó el mecanismo para una misión de asesoramiento y solicitó el asesoramiento de expertos españoles que les ayudaran a analizar su situación. Y allí se movilizaron 3 expertos de España, fueron para allá y estuvieron compartiendo experiencias, porque cuando se va a estas cosas se comparte experiencias y es bidireccional el aprendizaje. Y estuvieron allí pues varias semanas aprendiendo los unos de los otros y pues personalmente me parece que es lo que debemos hacer nosotros también cuando nos pasen estos episodios de incendios. Nos han pasado en el pasado y nos pasarán en el futuro y tenemos que ser suficientemente valientes para pedir este tipo de misiones de asesoramiento. Bueno, también lo que pasó este verano, ya estamos en verano 2018, ya lo sabéis vosotros igual que yo, tuvimos la primera campaña paneuropea de incendios forestales. Si os fijáis aquí en este recorte, es uno de los reports, de los informes que se hacen a diario aquí en nuestro centro de coordinación, y se habla del riesgo de incendios, como también se habla del riesgo de inundaciones y otra serie de riesgos. En el concreto, si os fijáis aquí en el riesgo de incendios, se habla de riesgo de incendios muy alto en Suecia, en el Reino Unido, Bélgica, Holanda, Alemania, República Checa, España, Grecia, Turquía. De repente, toda Europa estaba en alto riesgo. Era la primera campaña paneuropea de incendios forestales. Los incendios salían del ámbito mediterráneo y ya no dejaba de ser algo anecdótico, salían de verdad del ámbito mediterráneo para entrar en otros sitios donde hasta hace pocos años parecía impensable. Y aquí tenéis lo que pasó el verano pasado. Este es un mapa de anomalías térmicas y la imagen es muy gráfica. Mientras en España estábamos frescos, no tanto en Cataluña estáis un poco más calurosos. Fijaros cómo se estaba en todo el mar Báltico. Fijaros la anomalía térmica que había en Suecia, Finlandia, Letonia. ¿Qué se tradujo esto? Pues se tradujo en los incendios forestales que hubo en Escandinavia, más concretamente en Suecia. Podéis ver aquí una serie de imágenes donde tenéis una recurrencia de simultaneidad de incendios forestales. Si os fijáis bien en estas fotos, el comportamiento de estos incendios no era nada espectacular desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista ibérico. Para nosotros no era nada nuevo, ni en cuanto a número, ni en cuanto a intensidad.
pero para ellos era una situación totalmente extraordinaria y que les sobrepasó desde el principio. Y bueno, pues a raíz de ese episodio de incendios, Suecia activó el mecanismo y esto fue todo lo que se mandó, la ayuda que Suecia aceptó finalmente. Este hasta ahora es el mayor despliegue de medios hecho a través del mecanismo y se hizo por un episodio de incendios forestales en Suecia. Nunca antes se habían desplegado tantos medios como hasta este verano. Y bueno, si estáis buscando los medios españoles, no los busquéis porque no están. España no ofreció ninguna ayuda. Y eso es algo que, bueno, pues no tengo ningún dato oficial al respecto, pero lo que sí puedo decir es que era recién nombrado el nuevo gobierno del país y supongo que la situación les pillaría de nuevas y no ofrecieron ningún medio. Aún así, las ofertas que se recibieron fueron numerosísimas y bueno, al final Suecia aceptó todo lo que pudo, pero era imposible aceptar todas las ofertas que llegaban. Pues aquí tenéis el despliegue, gente de Alemania, de Lituania, de Polonia, de Portugal, Dinamarca, Francia, Italia, sobre todo Francia. Francia realizó un despliegue impresionante en el país. Y hasta ahora este es el récord de personal y de módulos desplegados a través de este mecanismo. Y bueno, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro del mecanismo? Pues justo en diciembre del año pasado se ha aprobado una propuesta de mejora de este mecanismo. Es decir, todo esto que os he contado se va a añadir una componente más. Y son medios de la propia Unión Europea. Es decir, a esta ecuación de incendios forestales, donde tenemos los medios locales, en algunos sitios de España los medios provinciales, los medios regionales, los voluntarios, le añadimos otro más, que son los medios de la Unión Europea. Y eso es lo que la propuesta finalmente ha salido para adelante. Y lo que os contaba al principio, la Comisión hizo una propuesta de mejora y finalmente, tras muchas negociaciones, tras muchos cambios, la Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeo han aprobado esa propuesta. Todavía no está formalizado, todavía no está legalizado, es decir, no se ha publicado, pero esa propuesta está al llegar, ya veremos cómo, pero básicamente es posible que el verano que viene veáis una serie de aviones, Canadair españoles, Canadair franceses, Canadair italianos, con unas pegatinas de la Unión Europea. Significa que esos aviones los está financiando la Unión Europea y participan directamente en el mecanismo y se movilizan directamente a través del mecanismo. Y bueno, pues no tengo nada. Hasta aquí hemos terminado. Si tenéis alguna pregunta, espero no haberos aburrido demasiado. Muchas gracias, Pepe, por tu presentación, muy interesante. Animamos a la gente que nos hagan llegar sus preguntas a través del botón que tienen de Questions and Answers y las iremos presentando a Pepe. Yo te quería, así para abrir un poco el debate, la pregunta, preguntar qué tipo digamos, de acreditación o de qué manera se valora o se tiene en cuenta el tema de las distintas competencias y tipología de unidades ofrecidas, sobre todo en tema de equipos de tierra, ¿no? Supongo que en equipos aéreos es más fácil, pero qué tipo de organización o de qué manera se tienen en cuenta las competencias para, digamos, encuadrar unidades o saber a qué equivale una unidad de Francia o una unidad sueca en el momento que la quiero yo desplegar o tener en cuenta para participar en una operación de estas. Sí, buena pregunta. Hay unos requerimientos para poder registrar un módulo, hay una serie de requerimientos previos, pero son bastante básicos y luego se permiten dentro de cada módulo se permite cierta libertad de hacer diferentes cosas. Lo que sí está claro es que cada módulo tiene una cosa que es el fact sheet, que es una hoja resumen con sus capacidades, donde dice lo que puede hacer, cómo lo puede hacer y su autonomía.
Eso es obligatorio para registrar un módulo, por ejemplo, un módulo de extinción de incendios de tierra. Tú te inscribes previamente, cumples los requisitos que son bastante básicos y tú tienes tu fact sheet con tus capacidades. Lo que sí está claro es que tienes que ser, dentro de esos requisitos básicos que he hablado al principio, tienes que ser autónomo y autosuficiente. Tienes que garantizar la autosuficiencia durante un mínimo, pues no lo sé muy bien, creo que son 3 días. Durante 3 días tienes que garantizar que puedes trabajar 24 horas de forma autónoma y autosuficiente. Es decir, tienes que llevar gente suficiente y material y comida, y eso incluye un despliegue de alojamiento incluido, con tiendas de campaña y con material de campamento. Tienes que ser autosuficiente durante 3 días. Eso es el mínimo. A partir de ahí hay mucha variabilidad. El módulo francés no se parece al español, y el español se parece al rumano. Hay bastante diferencia. Lo que sí hay posteriormente es una certificación en el cual se estudia la capacidad a fondo y se obliga a esa capacidad, a ese módulo, que participe en ejercicios para demostrar que lo que pone en su fact sheet es cierto, y además para verificar que realmente está preparado para participar en una emergencia. Muy bien, perfecto. Mira, nos ha llegado la primera pregunta. Buenas noches, Javier Pérez Olivares, desde Ciudad Real. Nos pregunta o comenta, ¿los medios europeos que acabas de anunciar que van a ponerse a disposición del mecanismo se circunscriben exclusivamente a medios aéreos o se va a montar algún tipo de dispositivo de personal técnico o brigadas internacionales de extinción? Supongo que la respuesta es hablada, ¿no? No tiene que ser escrita. Sí, la respuesta hablada. Yo la leo para que, digamos, tú las puedes ver, pero el resto de asistentes no las leen y así sepan un poco qué ha preguntado. La cuestión es que donde se detectó una deficiencia a nivel que queramos considerar, tanto técnico como político, es en el tema de medios aéreos. Y por eso se ha puesto un gran énfasis en mejorar la coordinación, el intercambio de medios aéreos entre países. Con el tema de medios terrestres hasta ahora ha funcionado bien, en el sentido en que los medios de un país se trasladan a otro y se comparten sin problema. Pero el problema que surgió en Portugal en el año 2017 es que todos los países con medios aéreos disponibles, como podía ser por Francia, España, Italia, tenían sus propios incendios, tenían sus riesgos altísimos y al final no compartieron esos medios. Entonces se ha creado una especie de mecanismo superior donde se preparan una serie de medios para poder intercambiarlos en cualquier caso. Y eso es un poco, por eso se ha puesto todo el acento en el tema de intercambiar medios aéreos y de preparar medios aéreos. A día de hoy ese es digamos, el sitio de mejora. En el tema de intercambio de unidades terrestres no hay ese problema a día de hoy. Por eso se focaliza sobre todo a día de hoy los medios aéreos. Bueno, ya sabéis cómo es esto. Esto es como pasa en España. La percepción que hay está muy condicionada por la opinión pública. La opinión pública lo que quiere es ver aviones y helicópteros. Pasamos a la siguiente pregunta. Buenas noches a todos. Rubén Jiménez desde Cuenca. ¿Cómo puede España aportar o incluirse en los programas formativos europeos? Viendo la calidad del tejido técnico que hay, ¿cuál sería el punto de inicio? Buena pregunta esta. Para participar en el programa de formación, que como ya he dicho es un requisito imprescindible para luego participar en estos equipos de protección civil que se despliegan junto con los módulos, hay que hacerlo a través de en cada país hay una persona que es el coordinador nacional de formación. En el caso de España esta persona está en el Ministerio, en la Dirección General de Protección Civil. Hay que contactar con la Dirección General de Protección Civil, ponerte en contacto con esta persona y decirle que estás interesado en
en participar en el programa de formación. Esta persona analiza tu currículum, tu perfil y determina tu prioridad o no para participar en esta formación. A día de hoy, pues cualquier personal de los servicios de extinción de incendios son candidatos adecuados a priori para participar y de hecho lo están haciendo. Cada vez tenemos más y más técnicos formados en este programa de formación. Así que, por responder a Rubén exactamente, el punto de inicio es este coordinador de formación que está en la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Es la persona que hay que contactar. Perfecto. Mientras esperamos a ver si nos llega alguna pregunta más. Yo te quería preguntar acerca del tema de los distintos módulos operativos que se presentan. ¿Se trata todos o todos los que sean disponibles se trata de equipos digamos, de funcionarios laborales contratados de distintos gobiernos, estados, administraciones, o también encontramos alguna organización a nivel de voluntariado que también puede presentar sus equipos, ¿no? Organizaciones, ONGs, digamos, que tengan sus equipos de intervención? Sí, esa pregunta es muy, muy buena y viene muy al caso dado vuestras características especiales de las ADF. No tiene por qué. De hecho, hay muchos módulos formados a base de voluntarios. Si matizo un poco esto que acabo de decir. En España es un país donde básicamente la respuesta a protección civil es en altísimo porcentaje por equipos profesionales y por un bajo porcentaje, es lo que hay, no estoy juzgando, por personal voluntario. Pero en otros países es justo todo lo contrario. La base, el grueso de la respuesta de protección civil es personal voluntario. Países como Alemania, países como Austria, su respuesta es casi íntegra formada por personal voluntario muy bien formado, muy bien preparado y muy bien organizado. Y en consecuencia, los módulos que esos países ofrecen es de personal voluntario. Y son módulos que están válidos y tan preparados y tan buenos como cualquier otro. Y de hecho, básicamente, países como Alemania o Austria, casi todo su personal de emergencias son voluntarios. También ellos tienen un sistema muy especial con una serie de gratificaciones que ya quisiéramos tener en nosotros. Y por ser más concretos, si por ejemplo la ADF o una asociación de ADFs podría proponer un módulo para participar, sí, la respuesta es sí. Y lo único que tendríais que cumplir los requisitos que os he dicho de ser autosuficientes. Básicamente es algo caro y difícil, solo al alcance de unidades poderosas como puede ser la UME o el Ministerio. Pero es factible y no habría ningún problema siempre y cuando cumplierais con esos requisitos. Es decir, España podría ofrecer un módulo de extinción de incendios forestales formado a base de voluntarios. No habría ni un solo problema en eso y es perfectamente legal, factible y de hecho sucede en otros países. Perfecto, muchas gracias, Pepe. Creo que hoy nos has resuelto muchas dudas. Hemos aprendido muchas cosas nuevas acerca de todo el mecanismo de activación, ¿no? Cosas que veíamos normalmente, ¿no? Cuando se dan este tipo de catástrofes. Se activa el mecanismo en la Unión Europea, pero un poco desconocemos un poco, ¿no? Toda la operativa, cómo funciona, cómo se ofrecen estos y se piden, quién coordina a nivel. Yo creo que hoy hemos aprendido muchas cosas. Mira, nos acaba de entrar otra pregunta. Dice, Juan nos pregunta sobre RescEU. ¿Estará formado por módulos de los países miembros financiados 100% por la DG ECO o módulos nuevos y dependientes de la DG ECO directamente? Esa pregunta es hilar muy fino, me gusta mucho. Es muy buena. La respuesta son ambas. Con Rescue
No he querido hablar mucho del tema, pero digamos que cuando un país pone un módulo a disposición del mecanismo, digamos que la Unión Europea cofinancia las operaciones de ese módulo. A día de hoy, la financiación era exclusivamente el transporte, es decir, si ese módulo se manda a Chile, ese transporte lo paga la Unión Europea al 95%, a un porcentaje, creo que está entre el 85 y el 95, ahora no lo tengo claro. El caso es que la Unión Europea cofinanciaba el transporte de ese módulo, pero no cofinanciaba la operación. Es decir, las 3 semanas que el módulo francés se tiró allí en Chile, eso lo pagaba Francia, mientras que el transporte lo pagaba la Unión Europea. A día de hoy, con este cambio de esta propuesta de Rescue, esta mejora, van a cambiar las condiciones de financiación. La Unión Europea va a empezar a financiar también las operaciones, que es lo más caro y es el coste mayor. Es decir, con los medios que estén incluidos en este Rescue se financiarán al 100%, tanto transporte como operaciones por DG ECO. Pero será exclusivamente los medios de Rescue, que serán muy pocos y digamos que en gran medida dependerán de Bruselas, de la Comisión Europea. No dependerán totalmente porque los medios seguirán perteneciendo a los países, pero la Unión Europea podrá decidir dónde y cómo se despliegan, aunque siempre el mando pertenecerá al país que coordina la operación, como siempre. Eso es un resumen un poco, no sé si he respondido a Juan o te he liado más, Juan, pero son ambas cosas, porque además va a haber un periodo de transición, va a haber 3-4 años de transición en los cuales la Unión Europea no dispondrá de medios propios, sino que esos medios de Rescue serán los Canadair españoles, los Canadair franceses, los Canadair italianos, los helicópteros de Alemania. Será una serie de medios seleccionados previamente que la Unión Europea cofinanciará casi al 100%, y eso será la primera remesa de Rescue. Posteriormente, después de ese periodo, pues la idea es que la Unión Europea contrate medios de extinción aéreos. El cómo está por ver. Muy bien. No tenemos más preguntas. Son las 10:08. Muchas gracias por tu participación. Muy interesante. Como he comentado antes, creo que hemos aprendido mucho. Y nada, en todo caso lo dejaré. Si no quieres añadir nada más, lo dejaríamos aquí. Y comentar a la gente que próximamente os llegaremos la información de la próxima convocatoria, del próximo webinar formativo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Pepe. Gracias a vosotros. Un placer. Placer. Muchas gracias, Miquel y Pepe, por parte de la Fundación y al público asistente. Hasta la próxima.